Informativo hablaremos acerca del uso de tatuajes en México, teniendo en cuenta que uno de los principales es que es un tatuaje o a qué nos referimos con un tatuaje. Un tatuaje es aquella forma de modificación corporal, la cual consiste en alterar de manera permanente o temporal el color de nuestra piel, sobre la cual se plasma un dibujo, un patrón, e incluso una figura o texto sobre el cual se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta a algún pigmento en la dermis de una persona. Hasta ahora las técnicas pueden ser muy variadas, ya que se emplean desde hace miles de años de acuerdo con los registros detectados por arqueólogos. Pasamos al uso de tatuajes en México, recordando que según la CONAPRED, 1 de cada 10 personas en el país tiene tatuajes, es decir, que unos 12 millones de mexicanos aproximadamente están tatuados. Eso nos coloca a nosotros como país en el número 1 de América, teniendo esta práctica en uso y en su inherente gasto. El principal motivo para tatuarse de las personas es para sentirse con una identidad más segura, el inalcanzable e específico sueño para ser diferente del resto, llevar una marca que los distinga en su interior. Hasta hace unas décadas atrás, estar tatuado era un sinónimo de ser criminal, pues muchos aseguraban que la única forma de conseguir un tatuaje era yendo a prisión o estar en prisión, por la cual estas formas de expresión estaban por completo estigmatizadas y podían volver prácticamente imposible a cualquier mexicano conseguir un empleo o incluso que lo vieran bien ante la sociedad. Sin embargo, los tiempos cambian, así como también las respectivas situaciones particulares que ahora no suceden así en México. Razones para obtener un tatuaje. Muchas personas lo encuentran de manera de autoafirmarse, sentirse parte de una comunidad o recordar un suceso importante. De esta manera hay quienes se tatúan el nombre de sus hijos, una fecha importante, flores, caricatura, el escudo de su equipo favorito, etc. Así pues, desde hace un par de años la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ya estar tatuado es una forma de libertad de expresión, por lo cual no debería ser motivo de discriminación alguna. Cada vez es más frecuente ver que las personas se tatúen y de cierta forma el estigma social ha disminuido, en especial entre las generaciones más recientes. No se encuentra nada de reprobable en un tatuaje o muchos tatuajes en una sola persona, no así en otras personas que permanecen de generación desde que se estima esta práctica, todavía ven con desconfianza quién lo aporta. Por lo general, muchas personas se tatúan por pertenecer a un grupo social, por ser aceptados, o los hombres, un ejemplo sería que de verse más masculinos, o mujeres para llamar la atención en cierta parte de su cuerpo. Tengo familia que está tatuada y pues mayormente se tatúan el nombre de los hijos y fechas importantes. Nada más. Gracias. La aceptación de tatuajes en México. Con su tiempo se ha dado esa aceptación paulatinamente, no de la misma manera en todos los aspectos sociales, ni mucho menos en toda la República Mexicana, aunque laboralmente existen varias reservas en cuanto a su uso se refiere, ya que existen varias empresas que en la actualidad, conforme a sus códigos de conducta, vestimenta, reglas y formas, evitan contratar este tipo de gentes con modificaciones corporales, tal y como ellos dicen que son los tatuajes, piercings, modificaciones corporales externas, operaciones. En el pasado año del 2019, en el mes de marzo, en la ciudad de Querétaro se aprobó una reforma para que la ley evite y prevenga toda forma de discriminación. Esto se busca para que la discriminación laboral en contra de personas con tatuajes sea mínima, ya que el 60% de las demandas de ese año fueron gracias a discriminación laboral. Otras entidades cuentan con estas mismas reformas, las cuales son Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En una encuesta realizada por la OSC Mundial, la bolsa de trabajo digital más grande de México, el 65% de los profesionistas
consideró que el uso de tatuajes y perforaciones genera discriminación en el ámbito laboral, ya que su imagen no va con la cultura organizacional de la empresa. Exigencia social de igualdad, trato o no discriminación en el país alcanzó un estatuto internacional en el año 2011. Como resultado de la reforma en materia con los derechos humanos, cual es el derecho a la no discriminación, se contempló con un derecho humano en el Estado de México que está obligado a garantizar el respeto a las personas. Mitos y realidades de los tatuajes. Los tatuajes no impiden el donar sangre. Esto solo aplica cuando apenas te lo acabas de poner y tienes que esperar por lo menos 12 meses para poder realizar esto. También dicen que si tú tienes un tatuaje, tú no puedes conseguir trabajo, ya que esto era algo que pasaba antes. Pero al día de hoy nadie te puede impedir una vacante de trabajo, ya que se considera una discriminación para la persona. Y también hay otro mito que dice que los tatuajes explotan durante procedimientos de resonancia magnética. Esto es una verdad a medias, ya que esto puede depender mucho de la calidad de la tinta que se usa para hacer el tatuaje. Para concluir este video informativo, debemos darnos cuenta que todo lo que se refiere a modificaciones corporales se encuentran en el capítulo 7, en el capítulo 7 de Constituciones, donde se habla solo los equipos, médicos, prótesis, donde podemos estar más informados de qué es legal en nuestro país. Asimismo, este capítulo completo abarca del 262 al 268 en el artículo que se refiere sumamente a modificaciones corporales, teniendo en cuenta también que el artículo 268 bis hace referencia a toda aquel persona que se dedique al arte, porque igual incluso podemos correr riesgos siendo personas que se dediquen a hacer perforaciones, tatuajes, incluso macropigmentaciones en la piel. Teniendo en cuenta también que según la Constitución referimos a tatuador a aquella persona que se dedica a hacer dibujos, patrones, etcétera, en la piel, inyectando o colocando en la epidermis aquella tinta o pigmento. Así también refiriéndolo a las obligaciones de cada uno de ellos. Igual hasta ahora se han creado sanciones para este tipo de usos, como en el artículo 419 se encuentra de la Ley de Salud General, en ya se expresa que se sancionará con multa 2,000 veces el salario mínimo general diario en la zona económica de que se trate de la violación de disposiciones de aquellas de estas, teniendo asimismo al fin de cuentas que hay empresas que todavía prohíben el uso de tatuajes aquí en México, que limitan mucho este tipo de personas. Por ejemplo, en varios puestos de gobierno, así como en diversas empresas, como lo sería trabajar en fiscalías generales, se prohíbe el uso de tatuajes o tener un tatuaje muy chico y diminuto en partes que no se vean al público. Además, igual, tener y trabajar y estar tatuado es una jornada totalmente difícil. Esto mismo subrayaría las zonas en las que no se puede tener tatuajes si se aspira a ocupar puestos de empresas mayores. Por otra parte, si bien la ley nos protege, claro, protege la libertad de tatuarse, de tener excepciones muy específicas, hasta tatuajes de alto contenido sexual, que induzcan o representan odio hacia algunos grupos étnicos o hagan apología a la violencia, que no son consideradas dentro de la libertad de expresión que protege la Suprema Corte de la Justicia Nacional. Así, teniendo en resumen, tatuarse, puedes tatuarte lo que tú quieras, tener presente estas ligeras restricciones, obviamente, que podrán presentarse cuando trabajes en alguna empresa o sección de gobierno. Asimismo, también tenemos que establecer las diferentes relaciones de remuneración, las prestaciones y las